Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Para hoy vamos a hacer un trabajo sencillo, bonito, decorativo, económico. Vamos a hacer un cojín o puede ser una almohada, también le podemos llamar, en estilo gatito, en un estilo de gato. Voy a utilizar telas muy sencillas, estos son dacrones. Lo voy a utilizar en negro con puntos blancos, en naranja de cuadros. Eso también depende de la decoración que ustedes quieran hacerle al gato. Si es de pronto para otoño, si es para amor y amistad o si es para Navidad. ¿Sí? El gato es la base y ya la decoración ustedes deciden para qué época quieren ponerlo. ¿Listo? Este gato es atemporal. Lo pueden hacer en cualquier época del año, pero la decoración entonces ya depende de la ocasión o de lo que ustedes quieran vender, si van a vender, o lo que ustedes quieran regalar, si también va a ser para regalar. Entonces ya saben, aproximadamente de la negra vamos a necesitar medio metro, de la naranja si es muy poca, con un cuarto es más que suficiente y nos va a quedar un poco de tela. Aquí tengo fieltro o paño lencia en color blanco que necesito solamente un pedacito, entonces ahí lo tengo también. Algodón de relleno, hilos correspondientes a los colores, también tijeras, un poquito de silicona caliente voy a necesitar. Tengo de estos ojos plásticos, son opcionales para los que quieran ponerlos. Aquí se los muestro para que los vean de cerca. Listo, estos son grandecitos, ya les voy a decir de qué tamaño son para cuando los pregunten, de 5 centímetros. 5 centímetros es el largo, entonces un par de ojos. Y el fieltro que voy a utilizar para decorar en color naranja, amarillo, verde, limón. Y necesito también tijeras, como les dije, hilos, alfileres, agujas. Y si de pronto se me ha olvidado algún material, recuerden que siempre en la descripción allí les dejo la lista de los materiales completa y el enlace de los moldes que voy a trabajar en este proyecto para que ustedes también lo puedan hacer. Y con esto comenzamos. Bueno, aquí voy a mover a ver si de pronto, bueno, y en la cámara se ve bien. Bueno, aquí tengo el molde que les voy a compartir, ¿listo? Entonces este molde, como ustedes lo pueden ver, en una hoja les voy a compartir la parte superior del cuerpo del gato y en otra la parte baja. ¿Listo? Esta va a estar en una hoja, este va a estar en otra hoja y la cola en otra hoja. Pero lo que necesito para poder hacer el corte en la tela es unir los dos moldes. Entonces aquí ustedes pueden ver unas líneas van a ver también en las hojitas. Y ustedes lo van a unir que calce perfectamente. ¿Listo? Yo aquí le voy a poner una cinta. No está muy bonita la cinta, pero me sirve para lo que necesito ahora, que es unir las dos piezas. Entonces pongámoslas aquí. Ustedes utilizan cinta transparente, una bien linda de carpintería, la que ustedes tengan. Yo a la mano esta. Entonces allí ya voy a unir el molde. Lo voy a unir bien y ahora lo que hago es traspasar o trasladar o copiar estos moldes a la tela. Mi cuerpo va a ser en color negro, así de puntos, también puede ser de cuadros, queda muy lindo, o de un solo color si no tienen. Entonces voy a cortar dos piezas que corresponden al cuerpo, que ahí de todas maneras ahí se ve, dos piezas de este cuerpo completo, dejando 1 centímetro, ¿sí?, para las costuras, y de la cola también. Voy a cortar dos piezas y voy a dejar 1 centímetro para la costura. Bueno, aquí ya corté las dos piezas. Lo que voy a hacer a continuación es coser todo el contorno, como dejé 1 centímetro aproximadamente de costura, para la costura, como pudieron ver ahora que hice el corte. Voy a empezar por la parte baja y en la parte baja es donde voy a dejar el orificio por donde luego voy a dar vuelta a la pieza para rellenar. La puntada que voy a hacer, puntada recta, continua, tipo máquina. Sí, esa es la que voy a utilizar en esta ocasión. Hay personas que me preguntan que por qué no coso a máquina si es más rápido. Podría hacerlo, pero la idea es enseñarles cómo se hace a mano, de que no es imposible, de que si no tienen una máquina también se puede lograr. Y eso se muestra dando ejemplo. Entonces aquí estoy cosiendo a mano toda la pieza.
Bueno, aquí ya cosí el gato por todo el contorno, como les mostré en la cámara rápida, para que puedan coserlo por todo el contorno. Y ahora con unas tijeras pequeñas o que tengan muy buen filo, no importa si son pequeñas o grandes, pero que tenga buen filo, vamos a empezar a cortar por todo el contorno en la orilla para que en algunos sitios no vaya a quedar fruncido, como aquí por ejemplo en las patitas, en el inicio de la cabeza, que es el cuello, todo esto, y así se arruga y evitamos con este corte que esto suceda. Entonces más o menos dejamos 1 centímetro entre corte y corte y lo hacemos por todo el contorno. Bueno, aquí ya hice todo el borde del gato, ahora voy a realizar todo lo que tiene que ver con la cola, se hace exactamente igual, coso todo el contorno, también le hago el mismo corte y dejo la parte superior abierto porque por allí es donde doy vuelta a la pieza y luego lo voy a rellenar cuando sea el momento ya de rellenar, ¿no? Entonces el relleno va a ser firme, ajustado, o sea, va a quedar bien apretado el cojín. Bueno, aquí ya tengo las dos piezas, ¿sí? Cosidas, lo que corresponde a la cola y el cuerpo. Damos vuelta a la pieza con cuidado siempre. Sacamos todos los rincones, por ejemplo las orejitas, todo lo sacamos muy bien y empezamos a rellenar. En este momento tengo un algodón de relleno. No había blanco, había verde. Aquí les muestro el algodón. Este es un poco como más sintético, pero compren si es posible el que es más suave, el que se siente suave al tacto. Yo tengo el de este, entonces con este lo voy a rellenar después de que le dé vuelta, por supuesto. Bueno, así queda ya relleno el cojín, listo, la cola, y en la parte baja recuerden que está el orificio por donde se hizo el relleno. Entonces ahora voy a introducir aproximadamente un poquito, 1 centímetro puede ser, y vamos a empezar a coser la puntada que normalmente se hace, puntada tipo invisible, ¿sí? Como está en la parte baja, entonces pues nos pulimos un poquito, pero no es necesario que nos quede a la perfección. Aquí voy a introducir el hilo y la aguja y voy a empezar a sellar. Lo mismo hago con la cola. Hago puntada invisible, es normalmente subo, voy hacia la izquierda, bajo, hacia la izquierda, subo, hacia la izquierda, bajo, hacia la izquierda, así hasta terminar totalmente la puntada. Bueno, acá ya la sellé, también la cola ya está sellada, listo. Una puntada sencilla, puede ser la invisible o solamente pasar de un lado al otro de manera delicada y queda lista. Ahora ya es la decoración, voy a empezar con la decoración porque la verdad este proyecto es muy sencillo, es una idea que quería compartirles, es porque esto lo estoy haciendo para una de mis hijas y entonces le voy a hacer esta decoración así muy colorida. Miren tan bonito, me encanta el color, ¿no? Es por el contraste, pero ustedes pueden cambiar el color, las flores pueden ser de otro tono, pero a mí me parece que se ve muy bonito
así, miren. Esto es lo que voy a hacer. Estas piezas las voy a coser. Primero voy a poner estas, luego voy a unir también esta flor aquí. Así la voy a hacer de una vez. Voy a poner el tono naranja y el amarillo, lo anudo y voy a poner el botón. Para los que no saben poner botoncitos, miren, es muy sencillo, solamente es usar los orificios que trae el botón. Si quieren lo pueden hacer en cruz o lo pueden hacer recto, perfecto, y ya nos queda unido el botón a la flor. Luego de que lo una, lo voy a poner en el gato. Estas los voy a hacer cosido, pero si ustedes quieren lo pueden pegar con silicona. Lo que pasa es que hay mayor durabilidad si lo cosemos. Bueno, así terminé la flor, que es muy sencilla. Ubico las hojas, las sujeto con alfileres y voy a empezar a hacer puntada festón. Recuerden que les explico de nuevo cómo se hace, porque de pronto nos están viendo personas por primera vez, entonces también es bueno explicarles desde cero. ¿Listo? Entonces aquí voy a iniciar por todo el contorno las coso. Bueno, así ya queda el trabajo terminado, esta decoración. Ahora lo que voy a hacer es poner la cola en la parte de atrás. Miren, que quede viéndose así de esta forma. Entonces voy a ponerla aquí. Miren que aquí se ve como un partido. Entonces allí lo voy a poner. Lo ubico primero con un poquito de silicona caliente y luego lo coso. ¿Listo? La puntada, la que ustedes más manejen, pero yo les recomiendo la puntada invisible. Bueno, aquí entonces ya lo cosí, ya quedó totalmente en la pieza. Y aquí, para que no nos quede esta distancia, bueno, si les gusta lo pueden dejar, y si no, ponen un poquito de silicona, lo pegan y entonces ya queda fijo. Y si quieren hacerle unas puntadas, pues también lo pueden hacer. Entonces así ya va quedando el gato, miren, así va quedando. Y ahora entonces voy a empezar a hacer el moño del cuello. Bueno, aquí les voy a dar una idea del moño.
Por ejemplo, esta cinta es de 6 centímetros, el ancho es de 6 centímetros. Lo que hago es estirarla muy bien. Esta es alambrada, entonces permite que podamos trabajarla muy bien, que se manipule muy bien. Entonces lo que hago es que miren, en la parte de atrás cruzo y lo mismo al otro lado. Ella se deja acomodar muy bien. También lo cruzo y me queda así. Entonces lo que hago es que corto el extremo, lo arreglo bien, luego lo puedo arreglar bien. Y ahora en el centro voy a tomar un alambre, de estos alambres que ayudan a trabajar muy bien las manualidades. De estos también se ven con los que amarramos el pan, o a veces vienen productos con estos alambres y podemos reutilizarlos, ¿no? Este es muy bonito. Pueden hacérselo también, comprarlo para que hagan sus moños o su decoración. Y este moño lo voy a poner como decoración de Navidad. Lo ajusto muy bien. Bueno, aquí ya quedó listo. Entonces vamos a utilizar el alambre para amarrarlo por todo el contorno del cuello, aunque me quedó un poquito corto, pero entonces para que se den una idea. Podemos utilizar cinta de tela o poner una decoración primero o previamente en el cuello. Y entonces lo decoramos así, anudamos para que no se vaya a soltar, para que ustedes vean cómo va a quedar la decoración. Y miren cómo se va viendo. Organizamos muy bien. El extremo del moño también se corta y que quede así. ¿Listo? Para que quede el gato navideño. Si lo quieren de Navidad, si lo quieren, por ejemplo, para el Día de los Enamorados, San Valentín, le ponen otro tipo de cinta. Por ejemplo, yo tengo esta otra. Y ahora le voy a dar la opción que quiere mi hija, que ella quiere para el mes de otoño o Halloween. Entonces ya les muestro. Bueno, lo primero que voy a hacer es cortar una pieza de 7 por 26 centímetros, lo doblo y es lo que va a ser el collar del gato. Este lo voy a poner alrededor del cuello, ya les voy a mostrar cómo. Y entonces lo acomodo, lo envuelvo muy bien, lo pongo alrededor del cuello, voy a hacer unas puntadas, listo, y corto el exceso también de tela para que quede muy bien. Y entonces esto va a permitir que quede muy bien decorado el cuello de este gato. Entonces esto es lo que voy a hacer en este momento. Bueno, así queda el moño, no tiene que quedar muy perfecto
porque pues en este caso desaliñado queda muy bien, porque como es para otoño, como para Halloween, queda muy bien. Estas calabazas ustedes pueden comprarlas o pueden hacerlas como yo, y aquí en la parte superior derecha les dejo el enlace de cómo hacer estas calabazas. Durante todo este mes varias veces les he compartido el video para que ustedes aprendan a hacerlas. Son muy sencillas, muy básicas, y también corté unas hojitas para darle un poco más de color. Lo voy a pegar en la parte de atrás en la calabaza para que quede muy bien. Pego las hojas, pego luego la calabaza al moño y luego la pego, ya ese moño lo pego al gato. Esta es una decoración sencilla, normal, alternativa. Yo por ejemplo cosí la cinta del centro en el cuello. No lo cosí perfectamente porque la idea es que si de pronto en diciembre quiero cambiarle la temática o la decoración, solamente es quitarle la cinta y pongo la navideña. De nuevo, listo, así como lo hice antes. Pego, espero que seque y luego lo pongo en el cuello del gato. Bueno, aquí mientras seca estoy ubicando los ojos. Les recomiendo que si de pronto como yo que el fondo de la tela es negra y quieren que los ojos se note o resalte, entonces es conveniente poner una tela blanca de fondo, así como lo puse yo en fieltro, y esto permite que realce o resalte la expresión de los ojitos, porque si no, no se van a notar. Estos ojos normalmente los venden para perro, pero nos gustó para gato, entonces por eso decidimos ponerlo en el gatito. Ahí yo creo que se nota, los voy a organizar muy bien, que queden centrados, y ya luego de eso sí los pego. Bueno, apliqué un poquito de silicona en el centro para que no se me muevan, para que queden firmes, y ya luego sí empiezo a reforzar el pegamento por toda la parte baja. Desconecto la pistola porque está hirviendo, la dejo enfriar un poco y luego sí pego los ojos porque estos son plásticos y ellos se derriten. Cuando está muy caliente la silicona, estos ojitos se derriten, entonces es mejor dejar reposar la silicona. Y cuando ya la silicona esté fría, bueno, tibia, no fría, cuando esté tibia, entonces ahí sí procedo a pegar los ojos. Y listo, así quedó. Miren, con los ojitos decidimos en última sí ponerlos para que se viera mucho más tierno. Miren el moño, la calabaza, la aplicación. Decidí también en últimas el amarillo hacerle la misma puntada para que quedara fijo. Le voy a dar vuelta, espero que se vea en la cámara porque a veces cuando se mueve no alcanza a apreciarse. Miren cómo queda de bien terminado el listón, la cola muy bien cosida al cuerpo, y esto, como les digo, pueden ponerlo en las habitaciones de sus niños, listo, de sus niños, de sus niñas, decorar también la casa, en alguna fiesta especial, en un rinconcito, regalarle a esa persona que le gustan tanto los gaticos. Ustedes, por ejemplo, pueden cambiar todos los colores. Yo solamente les doy una idea que espero la verdad les guste como me gusta a mí trabajarlo, y que una manera de apoyarnos sería que tú nos regalaras ese me gusta, que es muy importante para que nuestro canal crezca. Nos dejes tus comentarios, compartas por favor, y también suscríbete también si no lo has hecho, allí en el botón rojo que es totalmente gratis, para que así podamos seguir compartiendo muchas ideas y ustedes puedan ponerlas también en práctica. Nos vemos en un nuevo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Hasta pronto.